simplemente hacer una pulsera con un soporte informático. Todo esto tiene una interconexión y tiene, una vez que te planteas el tema, después tú tienes que empezarte a plantear cómo hacer funcionar eso. Clar. Porque la idea sí es muy fácil, decir, bueno, yo hago una pulsera para paliar este defecto en la sociedad que en este momento vivimos. Le digo defecto por calificarlo de alguna forma, ¿eh? Sí. Este defecto de información. En tot cas, aquest forat, no? Sí, Que queda un poc... este agujero. Entonces, claro, hago una pulsera, pero bueno, todo es mucho más complejo, ¿eh? Cierto, creo una pulsera. Aparte, ya anticipo que más que nada para demostrar que es muy complejo, no es solo pensar en la pulsera. Cuando jo... Perdoni, senyor Alvarez, la pulsera que en aquests moments estan veient els nostres telespectadors, sí, perquè ho entenguin. Sí, ah? sí, sí, sí. I, clar, ha de donar la peça clau que em deia perquè pugui tenir tota aquesta informació. Claro, claro, I quan, a quin moment arriba que diu, ja està, ja sé com l'han de fer? Bueno, yo llego al momento, como he dicho, de que pienso en que debo hacer algo que sea práctico. Incluyo aquí, para que se entienda hasta qué punto no es tan fácil crear un producto a este nivel, porque tienes que pensarlo todo. Porque yo, por ejemplo, pienso también, digo, bueno, lógicamente yo vengo de pulsera y pienso que la mejor forma de crear esto, después explicaré cómo llego a esto, por qué y cómo hago que sea la pulsera, pero automáticamente pienso en una pulsera porque la veo práctica, pero a la vez pienso que para según qué tipo de personas es complicada también. Claro. No olvidemos que la pulsera es un producto que funciona por tallaje, usted no lleva la misma talla que yo. Aparte de esto, una pulsera, según qué tipo de persona en un momento determinado se la puede quitar. Entonces digo, no, tengo que hacer algo que la persona también, si quiere, se la quite, pero a la vez que alguna vez tenga que pensar si lo quiere quitar. Entonces también estamos pensando en un colgante. O sea, que hemos hecho una pulsera y a la vez saldrá un colgante. Para que ya no sea tan fácil. Por ejemplo, un enfermo de Alzheimer es más fácil que pueda quitarse una pulsera y hacer así y tirarla. Claro. Pero ya es más difícil que piense, llevo un colgante que me tengo que quitar. O sea, piensas en muchas cosas. Pero bueno, hasta aquí. Uno viene de la pulsera y dice, tengo que llenar este vacío que encuentro, que pienso que puede, sinceramente, pienso que puede salvar la vida de más de una persona en un momento de necesidad, porque lógicamente aquí me ha faltado explicar que después de hablar con los posibles usuarios de la pulsera, lógicamente uno habla y comenta con las fuerzas de seguridad del Estado de qué pasa cuando ellos encuentran a una persona en la calle que no saben quién es. Uno habla con médicos de urgencias, les pregunta qué pasa cuando les llega un enfermo inconsciente y no saben absolutamente nada. Y ellos de alguna forma también te abren mucho el campo a saber en lo que estás pensando y si lo que estás pensando realmente es algo útil o no es útil. Ya no digo si es algo que sea un gran negocio o no un gran negocio, sino si es útil o no es útil. Y eso te lleva a la convicción. Pero muy bien, ya hemos determinado que es algo necesario, que es útil, que es práctico, però ara tenemos que llevar a cabo eso. Que fins i tot, si m'ho permet un petit parèntesi, fins i tot el nom, BioRai, perquè la seva empresa és un nom ja conegut, però BioRai Life, és a dir, que ho diu tot, és vida. BioRai Life, vida, exactamente. De hecho, el eslogan nuestro es Connecting Your Life, que quiere decir, conéctate con tu vida. Efectivament. Es algo que ya digo, estoy plenamente convencido que va a salvar más de una vida. No por la mala actuación o buena actuación de los centros de emergencia, que son exquisitos los que tenemos, sino por la facilidad que le va a dar a los centros de emergencia en poder tratar según qué cosas que en un momento determinado és peor el remedio que la enfermedad porque no saben què hi ha ahí dentro. Clar, però ara la qüestió que ens poden fer, Ignacio, moltes persones és, bé, i com accedir a aquesta informació? Precisament, els cossos de seguretat de l'Estat, que són els cossos d'emergències, tota la infraestructura sanitària, tant pública com privada, perquè, clar, jo quan estic malament o a mi em passa alguna cosa, el primer que espero que em facin o faig és, òbviament, acudir a un metge. Si el tenc a prop, millor. Si el necessita amb emergència, me'n vaig al primer centre de salut o hospital, però després ells, a través de la pulsera, com poden tenir tota la meva informació? Bueno, antes de llegar a esto, vamos a llegar a cómo funciona la pulsera y qué es.
Dicho lo anterior, cuando tú ya has desarrollado qué es lo que quieres hacer, tienes que pensar cómo hacerlo. Y empiezas a estudiar, por eso llevamos varios años ya estudiando cómo hacer esto, y a buscar la fórmula de poder hacer esto viable, esta idea de crear un producto que pueda ayudar en un momento determinado en hacerlo viable. Y uno piensa, bueno, yo soy fabricante de pulseras, la tecnología hoy en día ha avanzado mucho. Si tuviese que explicar por qué llegó ese pensamiento a mí concreto, tampoco lo podría explicar, le llega a uno y le llega. Bueno, pues esta pulsera, la única forma que yo puedo o tengo para poder conseguir el objetivo que pretendo es pensar en la informática, pensar en que vivimos en el siglo XXI y pensar en los avances que nos ha ofrecido la tecnología. Y por tanto pienso que debe existir algún chip, porque la idea primera era, bueno, puedo meter un chip en la pulsera y en ese chip almacenar la información. Claro. Y el portador la lleva encima, pero lógicamente, igual que estamos en el siglo XXI para aprovecharnos de los avances tecnológicos, estamos también en el siglo XXI porque existe una serie de normas en cuanto a protección de datos, en cuanto a protección de la información, en cuanto a piratería de los productos, que lógicamente tú al sacar algo así tienes que tener muy en cuenta. Entonces para mí hubiese sido mucho más cómodo, sí, simplemente meter un chip en la pulsera y ahí almacenar vía informática todo el acceso a esa información. Pero mi proyecto es más grande que todo eso. Yo no quiero que solo un centro de emergencia pueda coger tu pulsera